regreso y ya estamos con el siguiente invitado. Le damos la bienvenida al ingeniero Abel Juan Osorio Argomedo. Él es gerente general del gobierno regional de Ica. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Hola Mayra, qué gusto saludarte. Permíteme compartirte el saludo afectuoso del gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera. Bien, muchísimas gracias. Nos gustaría más adelante también poder entrevistarlo, pero en este momento nos preocupa la situación que atraviesa el país en estos momentos frente a una posible o ya segura crisis del fenómeno del Niño global. Nos preocupa las regiones que van a ser afectadas o que están supuestamente en primera línea en estado de emergencia. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el avance? ¿O cuál es el trabajo que vienen realizando ante un trabajo de prevención ante estos desastres naturales que se aproximan? Bueno, primero tenemos que entender algo, ¿no? Hace unos días atrás sale el Contralor de la República, Nelson Schack, un poco manifestando cierta preocupación justamente en relación a la intervención que se viene desarrollando como parte del plan multisectorial. Más de 3.500 millones de soles transferidos a diferentes órganos institucionales del Ejecutivo y que a la fecha solamente vienen ejecutando el 6% de ese presupuesto, a 2 meses de la proyección que hay para el inicio de las precipitaciones pluviales, y obviamente la preocupación se sigue alarmando porque se anuncia que este fenómeno va a ser más agresivo. Por lo tanto, al no tener una capacidad de respuesta operativa donde se pueda identificar todo el despliegue logístico a fin de poder controlar, mitigar este posible impacto negativo, es lo que está generando una alarma. Hace unos días, Mayra, te comento, vine a Lima también por unas entrevistas. De pronto, en un módulo o kiosco, como muchos lo denominan, veo una noticia de uno de los diarios a nivel nacional, Diario de la República, donde señalaba que más de 9.000 puntos críticos habían sido identificados y que posiblemente estos no estaban comprendidos dentro del plan multisectorial. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, y obviamente bajo el liderazgo de nuestro gobernador de la región de Ica, decimos, ¿en qué momento el Ejecutivo trabajó directamente coordinando con los gobiernos regionales? Entonces, esa preocupación ha generado de que no solamente se identifique pues el precario plan que viene trabajando el Ejecutivo, ¿no? Ante esto, me acaba de decir 2 cosas importantes sobre las reuniones que se han podido tener. Se han llevado 2 consejos de Estado regional, con los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, con el equipo técnico, con los ministros y con la misma presidenta, para justamente tratar muchos de estos problemas que tienen las diversas regiones. Y uno de los grandes problemas es la descentralización, uno de los grandes problemas es la ley de contrataciones, uno de los grandes problemas que tiene los gobiernos es la burocracia y la falta de entendimiento de gobierno a gobierno por la pérdida de tiempo que se tiene. Esto significativamente afecta muchísimo a la región Ica, pero en estos consejos de Estado que han tenido no ha habido ningún avance sobre esta gran preocupación de la región Ica y el fenómeno del Niño global, ingeniero. Mayra, tú has señalado 3 puntos fundamentales y de verdad que felicito que estés al tanto de todos estos alcances. Por ejemplo, voy a empezar en el orden de atrás hacia adelante. Mencionaste la descentralización, el tema de la ley de contrataciones y por otro lado el tema de los recursos y de las responsabilidades. A ver, nosotros como gobierno regional a la fecha venimos exigiendo hace más de 5 meses que en principio se nos retornen los recursos que ya a inicios de año, del primer trimestre, habían sido asignados para poder intervenir, controlar y mitigar, desarrollando una serie de actividades
¿no? Que justamente permitieron contrarrestar el impacto negativo que pudo haber generado el anómalo climático que se presentó a inicios de año, que por el Consejo Regional fue declarado situación de emergencia. Y en el mes de abril se presenta este fenómeno Yaku, donde a través del Ejecutivo sale el decreto supremo, donde se decreta el estado de emergencia, señalando que se deberían tomar las acciones inmediatas, ¿no? Como gobiernos regionales y haciendo uso de sus recursos. Pues bajo el liderazgo del gobernador y preocupados en salvaguardar la vida de todos los usuarios y de toda la población de la región, de sus 5 provincias, pues se tomaron las acciones inmediatas y se adoptaron justamente estas medidas de seguridad. De tal manera que se desarrolló un despliegue en todos los sectores donde se había identificado, por ejemplo, la activación de las quebradas, el incremento de caudales, las avenidas de los ríos, pues cada vez eran mayores y más fuertes también, pues el flujo de las corrientes de los ríos. Y esto todas estas acciones permitió justamente controlar las zonas urbanas y salvaguardar miles y miles de hectáreas de los sectores agrícolas. Y hubo una respuesta muy positiva, muy rápida, muy inmediata por parte del gobierno regional. Pongo este escenario, ¿por qué? Porque nosotros asignamos el presupuesto de los proyectos que estaban en proceso de constructivo. Y por otro lado, los recursos que estaban también ya certificados para poder convocar proyectos de inversión a fin de poder reducir las brechas que existen en la región, ya sea en materia de salud, en materia de educación. Las brechas sociales, el cual perdóneme que lo interrumpa, ingeniero, el cual lo ubica a la región Ica en el puesto 18 con un avance presupuestal de 30.4 en inversión pública. Efectivamente, Mayra. Y por ejemplo, acá quiero precisar algo. La posición o la ubicación en la cual nos encontramos justamente obedece a que desde abril nosotros no hemos podido convocar nuevos proyectos de inversión pública para poder cerrar las brechas sociales, como bien lo ha señalado. Y esto justamente se debe a que los recursos que ya teníamos asignados, certificados, y ya con una programación dentro del sistema Plan Anual de Contratación del Estado, el PAC, ¿no? Tuvimos que afectarlo porque así está, lo señaló, y amparados en el decreto de estado de emergencia, se tuvo que afectar estos recursos. Pero solamente te voy a poner un ejemplo, Mario. En el primer trimestre, antes que se presenten estos anómalos o fenómenos, Ica como región estaba en el primer puesto a nivel nacional en capacidad de ejecución de gasto. Febrero, estábamos segundos, sale el ministro, que en ese entonces no era Alex Contreras, y felicita al gobernador de Ica. En marzo, el primer trimestre, cerramos primero a nivel nacional, como ejecución de gasto, como pliego. Entonces, ante esta situación y estado de emergencia, nos vimos obligados a poder afectar los recursos a fin de poder atender la necesidad y salvaguardar la vida nacional. Digo esto porque ahora, en esta situación actual, parece algo de verdad un poco difícil de entender qué es lo que entiende el Ejecutivo como definición o concepto del estado de emergencia. Al parecer hay un mal sentido de comprensión porque ¿cómo es posible que frente a un estado de emergencia tú saques un decreto de urgencia, el 032, que se convierte en un decreto lesivo para los 3 niveles de gobierno? A través o mediante este decreto señala de manera muy precisa, porque así está tipificado, de que todas las contrataciones para poder intervenir durante el estado de emergencia se tienen que llevar bajo la modalidad de adjudicación simplificada. ¿Eso qué quiere decir, Mayra? Que todos los gobiernos, 3 niveles, están obligados a llevar a cabo un proceso de convocatoria que demanda aproximadamente entre 20 a 30 días en el mejor de los escenarios.
Imaginémonos que por un tema de pluralidad de postores alguien apela, impugna, y esto lo tiene que resolver ya sea el comité de selección o el tribunal de OCE. Finalmente, nadie va a poder intervenir de forma inmediata, a pesar que estás en un estado de emergencia. Y por otro lado, si los gobiernos intervienen para poder salvaguardar la vida humana, que es lo más importante, seríamos pasibles a denuncias civiles y penales. Así Entonces, ¿qué está pasando, Mayra? O sea, con esto de acá, el Ejecutivo nos está poniendo una camisa de fuerza que nos está impidiendo a los tres niveles de gobierno a poder intervenir de forma inmediata para salvaguardar las vidas humanas. O sea, si el Ejecutivo está pensando en salvaguardar los recursos antes que la vida humana, yo los invito a que activen y actúe de oficio la Contraloría para que haga el control concurrente a través de todos sus órganos y equipos que lo viene desarrollando. Incluso a inicios de año, cuando nosotros hemos tenido, le enviamos la carta para que nos haga el control concurrente. O sea, la Contraloría va a actuar de oficio. ¿Qué está pasando con el Ejecutivo? O está de espaldas con los gobiernos regionales, municipales y provinciales. O no solo que esté de espaldas, está en una gran incapacidad para dirigir este país, que no se da cuenta que la gran problemática y la baja ejecución de muchos gobiernos se debe a la ley de contrataciones, a la descentralización que hasta el día de hoy se viene manejando, trabajando, pero que no se ha conseguido nada. Estamos en un momento crítico donde estamos a puertas de un fenómeno del Niño global. Ya hemos tenido desastres naturales a inicios del año y hemos visto cómo el Perú y las regiones no están preparadas, no tienen un trabajo de prevención y les queda mitigar el daño. Pero definitivamente han tenido todos estos meses para hacer un trabajo de prevención, pero bajo la modalidad de las trampas o de toda la burocracia o toda la incapacidad que maneja el gobierno central. Ustedes no han podido avanzar. Definitivamente esto es lamentable. Como región Ica, ustedes han recibido 69.8 millones de soles para 84 intervenciones en la provincia de Ica, Chincha, Nazca, Palpa y Pisco. ¿Cuál es la situación real de este financiamiento por parte del gobierno central para el fenómeno del Niño global? A ver, quiero precisarte algo, Mayra. En principio, cuando iniciamos esta comunicación, mencioné que el Ejecutivo ha transferido 3.500 millones de soles a los diferentes órganos institucionales por parte de los entes rectores. Entre ellos se encuentra el ANA. Entonces, cuando Nelson Schack, en calidad de Contralor, menciona o señala su preocupación por la capacidad de ejecución de gastos que está por debajo de un cronograma de intervenciones, esto de acá justamente obedece a que no hay una capacidad de respuesta. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, esos 79 millones no han sido transferidos al gobierno regional de Ica. Esos 79 millones han sido transferidos al ANA para intervenir en la provincia de Ica en varios puntos críticos que ellos han podido identificar. Entonces, esos recursos no se nos han transferido a nosotros. Es parte de los 3.500 millones de soles. No es de gobierno a gobierno. No, para nada. Para nada. Eso está comprendido dentro de los 3.500 millones que le han transferido al ANA, al ALA, a PCI y al Ejército para que compre maquinaria. Al gobierno regional de Ica no se le ha transferido a la fecha ni un sol, Mayra, ni un sol. O sea, ¿qué pasa si mañana inicia el fenómeno del Niño global? Que Dios no lo permita, pero quiero ponerme en esta suposición porque tenemos que estar atentos a cualquier circunstancia y pasa un desastre en la región Ica. ¿Cómo actuarían ustedes o con qué presupuesto o cómo avalaría si hay muchas cláusulas que impiden directamente el avance por una ley de contrataciones o por diferentes medios que el gobierno central tiene? Mira, te voy a poner un ejemplo y voy a responder tu pregunta. Imaginémonos que el gobierno regional de Ica, bajo el liderazgo del gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera, se convierte de pronto en una estación de bomberos. De pronto llama un ciudadano de cualquiera de las 5 provincias que tiene nuestra región
y señala y dice, ¿sabes qué, señor gobernador? En este momento se está incendiando mi casa, está sucediendo un siniestro. Necesito que ustedes puedan ayudarnos a intervenir de forma inmediata porque estamos con toda mi familia acá. El gobernador va a tener que contestar y decirle, bueno, sí, no se preocupe, nosotros vamos a desplegar todo el equipo. Pero eso sí, te aviso que debo estar llegando entre 5 a 10 horas, porque lamentablemente tengo que respetar un decreto de urgencia y encima no tengo recursos para poder intervenir de forma inmediata. Ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad, Mayra? Entonces, ese es el escenario en el cual nos encontramos. Mayra, yo soy testigo todos los días de ver la preocupación, ¿verdad?, y la indignación de nuestro gobernador por no poder intervenir de forma inmediata. Pero también soy testigo de la impotencia de nuestro gobernador porque venimos exigiendo hace 5 meses los recursos. Primero, que se nos retornen los recursos que habíamos gastado en situación y estado de emergencia. Que supuestamente iban a retornar. Eso fue la promesa del gobierno. Efectivamente, a través del artículo 54 está tipificado que se nos debería retornar. No se nos ha retornado. Por otro lado, durante los consejos regionales descentralizados, se comprometieron a transferir recursos a los gobiernos regionales para poder actuar como parte de la prevención. Exacto. A fin de poder mitigar los posibles impactos que posiblemente estaría generando el fenómeno del niño global o costero, como lo denomina, sabiendo que incluso muchos medios de comunicación se anuncian que va a ser bien agresivo. O sea, ¿qué está pasando? A estas alturas, hacer un trabajo de prevención ya no es factible. Además, hay mucho cuestionamiento, y no solo lo digo por el gobierno regional de Ica, sino por el gobierno regional de Piura, que también ya se ha manifestado sobre la actuación del ANA, ¿no? Hay mucho cuestionamiento sobre esta Autoridad Nacional del Agua para que inicie varios trabajos de limpieza y descolmatación en margen de la situación que requiere cada región. Hay mucho cuestionamiento. Es ahí donde debería estar el punto de trabajo, es ahí donde debería estar la primera línea. Ahora, me voy con la última pregunta, ingeniero, sobre la ley que se aprobó recientemente del texto sustitutorio del proyecto de ley 1122 que propone modificar la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, con la finalidad de crear la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo y de Desastres. ¿Considera que esta sería parte de alguna salida ante esta difícil situación de poder controlar de mejor manera todos los fenómenos que tiene el país? Bueno, siempre es importante poder mejorar y tener una mejor perspectiva de cómo de manera estructural u orgánica se puede constituir un nuevo órgano de línea, ¿no?, para que tenga mayor capacidad operativa y administrativa y financiera a fin de poder desarrollar estrategias y el planeamiento necesario para poder intervenir, hacer gestión y tomar acciones frente a cualquier situación. Pero acá hay que resaltar algo. Por ejemplo, ya los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y locales, o los 3 niveles de gobierno, como lo puedan denominar, ya cuentan con estas sugerencias o gerencias. Nosotros ya contamos con una gerencia como ella. Incluso tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el COER, que está dentro de la gerencia. Entonces, esto de acá simplemente es un cambio de mocos por babas, nada más, ¿no? O sea, dicen que cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Necesitamos capacidad de gestión del Ejecutivo, necesitamos eficiencia y que se escuche, porque estas reuniones descentralizadas solamente son buenas reuniones, pero los resultados no se ven reflejados en los gobiernos regionales. Por eso que hace 5 meses venimos exigiendo el retorno de nuestros recursos y que se nos transfieran los recursos para poder tomar acciones de prevención. No podemos hacer absolutamente nada. Recuerden que el gobernador ha sido elegido por mandato popular. Toda una región le va a exigir acciones a él, no a los asalariados del Ejecutivo. O sea, eso se tiene que entender. Exigimos que se nos los recursos. Central, disculpe, ingeniero, eso es lo que no entiende, porque hay mucha necesidad en el interior del país y definitivamente es penoso escuchar que estos consejos de Estado regional simplemente es una foto o es algo para poder conversar, pero no concretar de manera técnica y que tenga solución
ante las adversidades de diferentes regiones. Es lamentable que la ley de contrataciones esté todavía en el Congreso de la República y el legislativo saque esta ley. Como dice el ingeniero, solamente están cambiando moco por baba y esto no es. El Perú necesita de verdad una buena representación y necesita que todas esas mañas que tienen para poder entrampar y no permitir que los gobiernos regionales avancen se destrabe por completo. Ingeniero, ha sido un gusto tenerlo en este programa. Vamos a estar pendiente de lo que suceda en la región Ica y esperemos que pronto se pueda dar solución ante estas lamentables y posibles desgracias de los fenómenos naturales del Niño global. No, gracias a ti, Mayra, por este espacio y la oportunidad de poder compartir la preocupación legítima de nuestro gobernador, además de todas las acciones que venimos nosotros desarrollando a través del Ejecutivo y exigiendo que no solamente al gobierno regional de Ica, sino a nivel nacional, porque el fenómeno va a afectar a todos. Que se tome conciencia, que se sensibilicen desde el Ejecutivo y que trabajen de manera eficiente y que transfieran los recursos, porque sin recursos no se va a poder intervenir, no se va a poder actuar. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, lo que nos acaba de mencionar el ingeniero Abel Osorio Argomedo, que es gerente general regional del gobierno regional de Ica, es lo que viene sucediendo no solo con los gobiernos regionales, sino distritales, provinciales, que vienen reclamando esta misma situación del presupuesto, del financiamiento y de que se ejecuten medidas rápidas, inmediatas ante el cual ya en diciembre, noviembre, diciembre ya empieza. Trabajo de prevención en este caso no va a haber, porque ya pasamos el tiempo. Lo hemos entrevistado hace unos días al alcalde del distrito de Castilla, de la región Piura, mencionó lo mismo. El ANA no viene haciendo nada, no viene haciendo los trabajos que se requieren de prevención. Lo que no entiende el gobierno es que estamos en un momento muy grave, estamos atravesando momentos difíciles y ustedes teniendo ya conocimiento de que sí se venía o de que sí se previene pues o se viene el fenómeno del Niño global, no han hecho ningún trabajo de prevención. No va a haber la burocracia, esta gran descentralización que es un sueño de todas las regiones, esta ley de contrataciones que no permite a los gobiernos distritales, locales, regionales trabajar, no les ha permitido de cierta manera ejecutar y tener pues un plan de prevención. ¿Qué es lo que queda en este momento? Lo que queda en este momento, como siempre, es mitigar los fenómenos que se nos vienen. ¿Por qué? Por falta de incapacidad por donde se vea, por falta de incapacidad del gobierno central, pero también hay responsabilidad de los gobiernos locales y regionales porque no han presentado su plan de contingencia para poder hacer este trabajo de prevención. Entonces también es un mea culpa. Claro que la burocracia, la descentralización, la ley de contrataciones, sumado a todo este problema, nos trae estos resultados que ahora para el próximo año van a aumentar. ¿Para qué, señores? Si ustedes no son capaces, no tienen la capacidad de poder resolver los problemas inmediatos, de poder hacer un trabajo de prevención, definitivamente, y no es solamente este gobierno, el Perú está acostumbrado a mitigar ya los problemas, pero no hacer un trabajo de prevención. Nunca hemos tenido un trabajo de prevención en ningún sector, porque tenemos presidentes improvisados, porque tenemos presidentes que prácticamente ni tienen idea cómo llegan, y si llegan a hacer otras cosas con otros intereses, pero nadie se preocupa por la realidad peruana que vive el país. El precio de la canasta básica familiar va a subir totalmente y este gobierno está indiferente. Los discursos que dice la presidenta Dina Boluarte cada vez están más alejados de la realidad. Tenemos otro gran problema, que es la inseguridad ciudadana, y esto crece cada día más y va creciendo y va aumentando la delincuencia, la inseguridad, los sicariatos, y es alarmante, porque ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen un plan Boluarte. Crece más la desconfianza. Si la presidenta con 70 fallecidos no pudo darle estabilidad al país, ¿va a poder con este plan Boluarte? Es una vergüenza, es una burla para el país. ¿Qué es lo que pretende hacer si está cerrando las escuelas
¿no? de escuelas policiales en el interior del país, y ahora pretende hacer un plan Boluarte. ¿De verdad está en la capacidad, señora presidenta Dina Boluarte? ¿De verdad puede hacerlo? No le haga más daño al país.